Sed todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de la Cabaña de Sangre. Un vídeo muy especial. Y sé que digo eso siempre, pero esta vez es cierto. Y no solo por el tono vampírico que estoy usando después de haber visto Drácula de Bram Stoker, posiblemente la mejor película de todos los tiempos, sino también porque este vídeo os pertenece a vosotros. Porque sí, hoy vamos a responder las preguntas que me planteasteis sobre la película, sobre Amar siempre quedarán cenizas, mi película cuya reacción al tráiler podéis ver en el canal. Nos han respondido ya varios seguidores, varios amigos desde varias partes de España y más allá del mundo. Así que vamos a responderlas para que sepáis todo antes del estreno de esta película. Vamos allá, espero que sobreviváis a la experiencia. La primera pregunta viene desde Coruña, desde miña terra galega, de mi amigo Rosso, que nos pregunta lo siguiente: si me influenció algún cómic para hacer la película. Y a ver, es una pregunta complicada, porque podemos decir que sí, el cómic está muy presente en mi forma de crear, en mi narrativa. Me gusta usarlo como una manera de diferenciarme de otros creadores que se influencian más en el propio cine. Me gusta tomar lo que son esos elementos comiqueros y trasladarlos al cine. Pero cómics concretos no sabría decirte, creo que no, exactamente ninguno. Sí, esos elementos narrativos, ese tipo de narración, ese tipo de encuadres. Conversaciones, por ejemplo, que en el cómic suelen ser muy frontales, en el cine eso no se lleva tanto. Y yo intenté meterlo, aunque a veces la directora de fotografía me lo quitaba porque decía que no era lo suficientemente cinematográfico. Por ejemplo, el personaje de Sera está muy basado en el personaje de Sara Soliña, también mío, que a su vez está muy basada en la Bruja Escarlata, por lo cual también sería una especie de acercamiento al cómic. Y por supuesto, a la hora de adaptar la historia de Sera, tuve muy presente uno de mis cómics favoritos, que es Espada de Anabel Colazo, que es una auténtica belleza de la fantasía en el cómic y tenía que influir. Y de hecho en el spin-off que llegará próximamente, no puedo decir mucho más por ahora, nos basaremos mucho en el trabajo de Anabel Colazo en este cómic. Creo que el mundo de Sera Selina tiene que beber mucho de ella. A continuación, desde Cataluña nos habla el amigo Iso, que nos pregunta lo siguiente: si he tenido la presión de tener que elegir entre dos candidatos a un papel, que si causa desapego, desazón o rechazo. Y lo cierto es que sí, me sucedió. No en el caso del personaje de Carlos, nuestro protagonista, que lo tuve muy claro, que tenía que ser mi gran amigo Juan Carlos Jiménez, pero sí en el caso de Sera Selina, porque Sera Selina era un personaje muy ambicioso, que necesitaba algo potente, y había tres grandes candidatas. Porque yo tenía muy clara la imagen física, pero lo demás estaba un poco más en el aire. Y había tres. Una era mi gran amiga Sara, que quería que estuviera presente y acabó estando como la diosa ciega. Pero el papel de Sera lo hizo bien, pero había algo que no me cuadraba. Y quería meterla porque era mi amiga, pero había que pensar más allá de eso. Luego teníamos otra actriz que físicamente era perfecta. Era lo que tenía en mi cabeza, pero interpretativamente no daba quizá la talla. Sin embargo, apareció Mary, que físicamente no correspondía del todo, pero acabó haciéndose con el papel, y a veces eso es lo más importante, el espíritu, el aura. Y está ese dilema de tener que elegir, a veces cuesta. Yo tengo mi propia sistema de métricas, son 4 características que luego hacen media, y más o menos en esa nota se puede hacer una idea. Pero hay algo más allá. Creo que a veces simplemente sientes que esa persona debe ser el personaje. Y también a veces te riges por el comportamiento, porque yo siento una persona que cala muy bien a la gente. Y sabía que Mary era buena persona, que no iba a dar problemas, que nos iba a ser de ayuda en el set y que íbamos a compartir mucho tiempo con ella. Entonces hacía falta que fuera una persona decente, buena, de corazón puro. Creo que eso a veces es incluso más importante que la propia interpretación, sobre todo en este tipo de películas más pequeñas. Espero haber respondido a tu pregunta, Iso. José Loaiza, nuestro gran amigo de Latinoamérica, pregunta lo siguiente: ¿hubo coreografías o poderes? Y sí, hubo coreografías, pero no en ese sentido. Realmente hay como 2 partes en la película, ya lo sabéis. Está la mía y la parte de mi amiga Águeda. La parte de Águeda sí tiene coreografías. Tiene un baile y aparte tiene una escena onírica que sí roza lo fantástico, histórico, pero es más complejo. Tendréis que ver la película para entender en su plenitud. Respecto a la parte de Sera, y aunque me hubiera encantado que hubiera coreografías con poderes mágicos, no pude haberla, 1, por falta de dinero, y 2, por falta de tiempo, porque maquillarla requería un montón de tiempo. Entonces, pon que ella salía de clase a las 3, llegaba a Dos Hermanas, al pueblo donde se grababa, a las 4, maquillarla eran 2 horas, entonces nos daban las 6.
Anochecía a las 8, teníamos 2 horas para rodar, teníamos que ir muy rápido, no daba tiempo a hacer coreografías. Que me habría encantado, sí, pero bueno, no podemos descartar que en un futuro las habrá, y espero que muy buenas. Y vuelve a preguntar el amigo Loaiza otra pregunta, un poco para rellenar, pero es interesante. ¿Cómo fue pasar la idea al concepto cinematográfico? Y decir que fue mágico, es algo que difícilmente se puede experimentar de otra manera. Pon que tienes algo en la cabeza, algo con lo que sueñas, que lo vives muy fervientemente, con mucha fuerza, y de repente te dan la oportunidad de trasladarlo a imagen real, a convertir tus sueños, tus ideas en algo tangible. Es completamente mágico. Y yo siempre lo cuento, la primera vez que vi a Sera, interpretada por Mary Bernal, trasladada de aquel concepto, de aquellos dibujos, de aquellas obras iniciales, a una persona, ya con el maquillaje profesional, con el vestuario, con todo, fue completamente mágico. Fue una experiencia catártica. Te quedas completamente paralizado porque no puedes imaginar lo fuerte que es. Y yo no he vuelto a tener una experiencia igual en ningún rodaje. De lo increíble que fue, espero que algún día pueda repetirse, pero esa sensación, ojalá podréis sentirla, es catártica, es cumplir un sueño de golpe. Ahora desde Valencia nos habla nuestro amigo Joel Sárez, que nos lanza una pregunta bastante interesante y bastante cómica. Que por qué pone Ammar con H si Ammar se escribe sin H. Y bueno, obviamente no es Ammar del verbo amar, es un vocablo árabe que significa rojo fuego. Y de hecho tiene un sentido en la película, lo veréis. De hecho ocurre en los 5 primeros minutos, así que se resuelve bastante rápido. Aunque eso de Ammar provenía de una versión inicial de la película que quedó descartada debido a unos conflictos entre creativos. Digamos, dejémoslo así, es bastante más complicado que eso, pero bueno. Y realmente yo no estoy muy contento con que la película se llame Ammar, he de admitirlo, y me da igual sin pelos en la lengua decirlo, pero bueno, son decisiones que vienen de arriba, así que poco puede hacerse. Realmente me gustaba más el título de Siempre quedarán cenizas por sí solo, además creo que es más contundente y ponerle un subtítulo puede ser contraproducente o confuso. Pero bueno, al menos ya sabéis qué significa eso y tiene un sentido, así que no es del todo baladí en la película. Espero que lo apreciéis cuando la veáis. Y bueno, volviendo a Cataluña, nos habla ahora nuestro amigo Ito, que habla un poco sobre el caos en los rodajes, sobre la genialidad de lo espontáneo, ¿no? Que es también bastante interesante. Porque siempre nos hablan de estas producciones en las que se improvisan cosas que luego son icónicas, ¿no? Un poco como lo que hacía Wong Kar-wai con el efectito este no me acuerdo el nombre, pero los barridos estos de luces. Realmente creo que es muy importante tenerlo todo muy planificado, sobre todo en producciones más pequeñitas, donde sí es cierto que como no hay tantos medios, a veces improvisar puede ser útil, pero creo que hay que tenerlo todo muy bien planificado. Creo que improvisar a veces puede ser contraproducente. Hay veces que queda guay, hay veces que, por ejemplo, bueno, me lo voy a llevar al terreno del corto. En el corto se improvisaron cosas de maquillaje que, bueno, se hicieron por falta de medios, pero no quedaron del todo mal. Pero creo que es peligroso. Es peligroso porque a veces pueden, sobre todo por temas de récord, porque tú ten en cuenta que cuando haces una improvisación, esa improvisación se va a tener que quedar para toda la película. Pon que, por ejemplo, te falta una mesa, haces la escena sin la mesa, ya no puedes meter la mesa a mitad de la película. Ahora toda la película va a tener que ser sin la mesa. Y esas consecuencias tienes que tenerlas tú en cuenta, la gente de arte debe tenerlas en cuenta, la gente de vestuario, la gente de cámara, la gente de iluminación. Entonces es un efecto mariposa en el que se van derrumbando piezas. Puede ser peligroso, a veces si hay un punto de genialidad puede ser, sí. Por ejemplo, la otra parte, la de Águeda, temas lo del baile, lo de que lo pudisteis ver en el tráiler, lo de las lesbianas. Hay algún momento de improvisación que está bastante bien, pero por lo general yo no soy muy fanático de eso. Creo que en este tipo de producciones hay que ir a lo seguro, al plan, ceñirnos al plan y salirnos lo menos posible, creo yo. Y la última pregunta ya para acabar el vídeo proviene de pues unas 2 o 3 calles desde aquí, de Alicia, que nos pregunta lo siguiente. ¿Cuál fue la parte más difícil tanto de la pre, como de la producción, como del post? De la pre, pues en estos casos siempre es el dinero, siempre es la falta de dinero. Pero por no ir a lo básico, vamos a hablar, por ejemplo, de... Ah, sí, ya me acuerdo. Aquella vez en la que casi perdemos todas nuestras localizaciones. Porque sí, íbamos a rodar en una especie de centro
que estaba como a las afueras de la ciudad, una especie de lugar abandonado, donde había casas y había pisos que podíamos modificar a nuestro antojo. Pero ¿qué pasó? La directiva del lugar se puso bastante quisquillosa porque por lo visto querían demoler aquellos edificios de cara a 4 años. A pesar de que no influía con el rodaje, se pusieron muy molestos y hubo que descartarlo todo de última hora. Tuvimos suerte, ya que la jefa de arte nos dejó la casa de su tío que estaba a punto de reformarse. Se reformó justo después de la película y pudimos modificarla. Así que fue un milagro, sin duda. Pero la película peligró en ese momento y mucho. Luego, durante la producción, lo tengo muy claro. Y aunque salió bastante bien, y hubo algún día chungo por tema de lluvia, pero en general fue bien. Pero hubo un día caótico. Hubo un día terrible, que yo con Mary lo hablo siempre y digo que es el peor día de mi vida. El día más estresante, angustioso y duro de toda mi vida. Fue un día en el que salió todo mal, todo mal. Perdimos a la maquilladora, luego la otra maquilladora que teníamos sustituta a 1 hora del rodaje me dice que su madre había sufrido un accidente de coche y que no iba a poder asistir. Todo eso aparte de lo chungo que es que a tu madre le pilló un coche, sinceramente. Pero todo peligró. Hubo que encontrar gente de última hora, no salió como se esperaba. Y había que seguir para adelante, pero aquello no tiraba. Y ver cómo todo se desmoronaba, a pesar de que yo intentaba hacerlo todo bien. Y aún así alguna gente me recriminaba mis errores, fue una cosa muy dura, muy desgarradora y quería llorar. De verdad, me afectó muchísimo a nivel emocional. Pero bueno, por suerte volvimos a grabar el día siguiente y todo salió bien, menos mal. Y de la póspero, pues, más allá del hecho de que llevemos 1 año con ella, más de 1 año de hecho, y de que parezca que cuesta tantísimo arrancarla, creo que lo más deprimente, lo más duro pasó hace muy poquito y fue el hecho de saber que definitivamente no va a poder haber una premiere en junio como os prometí, como te prometí a ti precisamente, Alicia, y como le prometí a mis amigos de Valencia y a Carlos y a los demás. No va a poder ser en junio porque, bueno, no podemos, no hay medios todavía. Es duro, yo quería hacerlo, quería quitarme esa espinilla, quería tener mi noche de gloria por fin, pero no. Habrá que esperar a septiembre, que bueno, no es una mala fecha, pero hay que esperar y a veces esperar es duro. Pero bueno, tenemos paciencia porque llegará un día glorioso. Será un buen día y la película al fin podrá ser vista por gente que espero que la aprecie. Que como mínimo, aunque vea su calidad, bueno, tú sabes, la calidad más o menos, vea que está hecha con cariño, por gente que ama el cine, por gente que está dispuesta a darlo todo, por el amor al cine, por el arte. Espero que baste. Bueno, espero que os haya gustado. Si queréis más preguntas sobre la película y sus respectivas respuestas, podéis dejármelas en comentarios. Y también si os ha gustado verme de vampiro, pero es que, bueno, cuando cae el sol y sale la luna, los chupasangres nos revolucionamos. Y a veces cuesta controlarse. Pero bueno, espero que hayáis disfrutado de esta obra audiovisual y que vengáis, por supuesto, al estreno de la película en septiembre. Amar siempre quedarán cenizas. Ya sabéis que podéis ver el tráiler. Y poco más que deciros. Espero que lo hayáis disfrutado. Dadle like, suscribiros y apoyad mucho este canal. Porque he cruzado océanos de tiempo para sacar esta película adelante. Y lo haremos. Septiembre es la fecha. Allí os espero, mis vampiros. Por cierto, añado esto en póster, pero se me ha olvidado la pregunta de Alexo, que pregunta sobre la iluminación y las condiciones meteorológicas. Y sí, aunque en Sevilla no llueva mucho, pues cuando rueda siempre llueve, por alguna razón maldita. Y si nos llovió un par de días que hubo que repetir. Y temas de iluminación, pues hacerlo en exteriores es imposible, no tenemos medios. Normalmente en grandes producciones de noche suelen desplegar unos focos enormes, pero bueno, nosotros no tenemos ni para focos pequeños, así que pues se tira mucho de iluminación natural. De noche es imposible grabar en esos sitios, pero en interiores es mucho más controlable, sobre todo con pues LEDs o con diferentes tipos de plantas de iluminación que están bastante bien. No me voy a alargar mucho más porque si no el vídeo será eterno, pero bueno, lo siento por olvidarme de ti, Alexo, pero bueno, espero que esto lo compense.